Ya. Bueno, lástima que no haya pasado el amigo Alan, ¿verdad? Lástima. Pero bueno, ajá. Hola. Para noviembre. Para noviembre. Sí. Se supone que la otra semana van exámenes. ¿Ya les avisaron o qué? ¿No les han dicho nada? Pues sí, exámenes, ¿no? Exámenes. ¿Qué saben de eso? Ujú. Sí, ya. Bueno, al final hablamos de eso, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase. Acuérdenme, al final, oye, de que hablemos de la prueba, por lo menos de la prueba de matemáticas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? Ya estoy grabando. Bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar de... bueno, de esto estuvimos hablando en la clase anterior, ¿verdad? De la ley de los senos. Y no sé si al final de cuentas, como se fue el internet, ¿verdad? Un ratito, perdí la señal. Entonces, ¿ah? Sí, 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 sí. Pero al final se fue el internet y la última demostración, no sé, no la hice yo prácticamente así con la rigurosidad de que se espera se haga una demostración, ¿verdad? Pero bueno, ya no vamos a volver a ver eso, solo lo vamos a volverla a hablar por si no quedó muy claro, ¿verdad? Solo lo vamos a explicar un poquito así rápido, ¿no? De nuevo, por si no quedó muy claro. Decíamos que la ley de los senos es esta, ¿no? A entre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Pero además también es igual a 2R, ¿verdad? Todo eso, todas esas divisiones también son igual a 2R. ¿Y quién sería 2R? Pues el diámetro, ¿verdad? De la circunferencia. El diámetro de la circunferencia que contiene al triángulo, porque todo triángulo está inscrito en una circunferencia. Entonces, 2R sería el diámetro, ¿verdad? En vez de 2R podría ser igual a D, ¿verdad? Que sería el diámetro. Alguien quiere entrar, disculpe. Eh, bueno, entonces, ya, volvió Lizzie. Qué bueno que volvió, ¿verdad? Eh, bueno, entonces vamos a decir, ¿verdad? Que eh, la primera parte yo la demostré para los dos casos, ¿no? Cuando se trata de triángulos acutángulos y cuando se trata de triángulos obtusángulos. Bueno, la segunda parte menos rigurosa, pero sí la explicamos ahí. Entonces, lo que nos quedaba por demostrar después de lo que hicimos en la clase fue de que, vaya, por ejemplo, de que seno de A entre A es igual a 2R, o que seno de B entre B es igual a 2R, o que seno de C entre C es igual a 2R. Y eso es lo que demuestran aquí, solo esa parte, ¿no? La otra parte yo la hice ayer en la clase. Entonces, y es así, sí me dio tiempo de hacerla bien el tiempo, ¿no? Creo yo que no hubo problema en eso. Entonces, vamos a demostrar acá que A entre seno de A es igual a 2R, nos dicen aquí, ¿verdad? Aquí está esta no es una demostración formal, ¿no? Aquí están explicando prácticamente a partir de qué análisis hay que hacer para hacer la demostración, ¿no? Nos dicen que, caso A, ¿verdad? Que si se trata de un triángulo acutángulo, ¿no? Si A es menor que 90 grados. Si 0 es menor que A y A a su vez es menor que 90 grados. A es este, evidentemente es menor que 90 grados, ¿no? El ángulo, permítanme, alguien quiere entrar. Entonces, decimos entonces que en el triángulo se traza este segmento, ¿no? Se traza este segmento en la figura que nos dan, ¿verdad? En el triángulo y el círculo que circunscribe
la circunferencia que circunscribe al triángulo, se traza este segmento DA', ahí nos dicen, ¿no? Se hace ese trazo y que en el triángulo A'BC, ¿no? Este es un diámetro y que este ángulo es un ángulo recto, el que se nos forma acá, ¿no? Este triángulo, este ángulo, perdón. Este ángulo es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué razón mide 90 grados? Porque este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito de este ángulo central, ¿no? Entonces, como este es un ángulo central y es un diámetro, este divide la circunferencia en dos partes, 180 para acá y 180 para acá. Entonces, si divide la circunferencia en un arco de 180 para acá, significa que la medida de este ángulo es igual a 180. Este es un ángulo central, es igual a la medida del, ángulo, del arco que circunscribe. Y si este ángulo mide 180 grados, entonces este mide 90 grados, porque este es un ángulo circunscrito, ¿no? Es un ángulo inscrito, perdón. Inscrito. Alguien quiere entrar, disculpe. Entonces, si este mide 90 grados, entonces este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Alguien quiere entrar, disculpe. Bueno, ojalá que todos se apuntaran desde antes de las 4 y 5, ¿verdad? Entonces, si este mide 90 grados, este es un triángulo rectángulo y aquí podemos encontrar pues las razones trigonométricas. Podemos encontrar seno de A'. Seno de A', que es lo que nos están diciendo acá, ¿verdad? Entonces, como ese es el lado opuesto de A, del ángulo A', entonces esto va a ser, pero BC, ¿verdad? Pero BC es igual a A. Acuérdense que en un triángulo los lados opuestos se denotan por las letras minúsculas del ángulo opuesto, ¿no? Entonces, si este ángulo es A, el lado opuesto es A. Pero aquí también se puede nombrar como BC sobre BA' o A'B. Eso es lo que nos dicen acá. Pero, como decíamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Este lado de acá es el radio, ¿verdad? Hasta acá es el radio. Entonces sería 2 veces el radio, ¿no? Este de acá. Desde aquí hasta acá es el radio, pero como de aquí también acá es radio, entonces todo el segmento AB' es 2R. Entonces por eso podemos decir que seno de A' es igual a 2 veces el radio entre A'B, ¿cómo sería? Aquí estoy diciéndolo al contrario, ¿no? Estoy diciendo que este sería BC, ¿no? Este sería BC, el lado opuesto, ¿no? Entonces es igual a A. Y AB' es 2 veces el radio. 2 veces el radio. Y entonces si nosotros multiplicamos por 2R a ambos lados, entonces se cancela esto y nos quedaría 2R seno de A' es igual a A. Y si dividimos entre seno de A', entonces tenemos lo que queríamos demostrar, si lo conmutamos, ¿no? si lo aplicamos propiedad simétrica. Perdón, ahorita estamos hablando de A', ¿no? A sobre seno de A' es igual a 2R. Ya, todavía no hemos llegado, pero ya casi, ¿no? Pero seno de A' es igual a seno de A. ¿Por qué razón? Porque fíjense que el ángulo que subtiende A', el arco que subtiende A' es este, ¿no? Es BC. Es este, ¿no? Y el arco que subtiende ABC, el ángulo ABC, es este mismo, es BC. Entonces este ángulo, el ángulo A, con el ángulo A', miden lo mismo. Miden lo mismo, ¿no? ¿Sí se entiende lo que digo? Este ángulo es un ángulo, el ángulo BA'C es un ángulo inscrito, ¿no? También es un ángulo inscrito. Entonces subtiende el ángulo BA'C, subtiende el arco BC. O sea, lo que tenemos es que el ángulo, que la medida, no, que el ángulo, ¿cómo sería? Que la medida, no, que, bueno, que la medida del ángulo A' es igual a la medida del ángulo A, ¿verdad? Pues subtienden el mismo arco. Entonces nosotros podemos sustituir a A' acá
por A. A entre seno de A es igual a 2R. Y ahí está demostrado entonces esta parte. Bueno, medio demostrado, ¿no? Porque aquí, no, esa no es una demostración formal, pero nosotros ayer la hicimos. Luego nos dicen que si el ángulo es igual a 90 grados, tiene que cumplirse también eso, ¿no? Bueno, si es igual a 90 grados, yo voy quitando esto, ¿no? Si el ángulo es igual a 90 grados, entonces ¿qué nos queda, no? ¿Verdad? Si el ángulo A es igual a 90 grados, entonces este es un diámetro. Este es un diámetro y es igual a 2R, ¿verdad? ¿Ya? Este es un diámetro, es igual a 2R. Entonces la medida del ángulo A, como este es un diámetro, la medida del arco que subtiende el diámetro BC es igual a 180 grados. Y es un ángulo central, ¿no? Entonces la medida del ángulo BAC es 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, este mide 180 grados, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Permítanme. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, no? Que A va a ser igual a 2 veces el radio. En vez de decirlo así, que R es igual a A medios, pero eso es cierto, ¿no? R es la mitad de este lado. Y todo este lado sería A. Entonces nosotros podemos decir que A es 2 veces el radio, en vez de decir que A medios, ¿verdad? Que R es igual a A medios. Como este lado mide A, todo mide A, entonces la mitad es el radio. Podemos decir entonces que A es 2 veces el radio, en vez de decir eso, ¿no? Bueno, y como A es igual a 90, entonces tenemos que seno de A, bueno, o si no, A entre seno de A, así como lo dicen acá, es igual a A entre seno de 90 grados. Y seno de 90 grados es 1, entonces nos queda que A entre 1 es A. Pero como A es igual a 2R, nos queda que A entre seno de A, que es lo que tenemos acá, es igual a que es 2R. A sobre seno de A es igual a 2R, porque aquí lo habíamos dicho, ¿no? Aquí lo dijeron de otra forma. Pero podíamos haberlo dicho así, decíamos nosotros, ¿no? Y la última parte, esto es para cuando el ángulo es igual a 90 grados, entonces se cumple, ¿verdad? Y por la propiedad, ¿cómo se llama? La propiedad transitiva, como A entre seno de A es igual a B sobre seno de B y también es igual a C sobre seno de C, todo eso es igual a 2R. Ahí está, ¿no? Y si el ángulo es mayor que 90 grados, decíamos, ¿verdad? Si el ángulo A es mayor que 90 grados, estamos en esta figura ahora, no necesitamos la de arriba, la vamos a quitar, ¿verdad? La vamos a quitar, vamos a subir que ahora estamos con esa. Entonces tenemos esta figura, ¿no? Si el ángulo A mide más de 90 grados, significa que, bueno, que el arco BC, que sería este, ¿no? Este ángulo, mide más de 180 grados. Mide más de 180 grados. ¿Por qué mide más de 180 grados? Porque el centro está acá, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros vemos que la circunferencia se divide, vamos a ver, si hacemos otra circunferencia, ¿no? Para que la podamos ver mejor, algo así, ¿verdad? Y tal vez un poco más delgada, algo así. Si nosotros trazamos, si dejamos el centro por ahí, si dejamos el centro por acá, ¿no? Y trazamos un ángulo central de la siguiente manera, ¿no? Algo así, que se note, ¿no? Que se note que es mayor que la circunferencia, ahí está, ¿verdad? Que mayor que la mitad de la circunferencia. Este sería, como quien dice, el ángulo alfa del que nos están hablando acá, este, ¿no? Y aquí, evidentemente, este ángulo es mayor que 180 grados. Mayor que 180 grados. ¿Ya? Entonces, si tenemos un ángulo acá, que es inscrito, ¿verdad? Es inscrito y corresponde a este ángulo de acá, ¿verdad? Corresponde al ángulo este. Entonces, la medida de este ángulo sería la mitad de este, ¿no? Pero este es mayor que 180 grados. Mayor que 180 grados, alfa, ¿verdad? Entonces, este también va a ser mayor que 90 grados. Porque la mitad de alfa va a ser más que 90 grados, ¿no? Entonces, este ángulo mide más de 90 grados. Y eso es lo que nos están haciendo referencia acá.
¿Por qué razón esto se cumple? Porque fíjense, este es un ángulo central, ¿no? Divide al círculo en dos arcos, ¿no? En este que es mayor que 180 grados y el otro que es menor que 180 grados, ¿no? El otro ángulo que queda ahí, el pequeño, ¿verdad? Entonces supóngase que en vez de hablar nosotros en esta figurita, porque no se mira tanto, hablamos en esta, ¿no? Hablamos en esta, ¿verdad? Entonces tenemos acá el ángulo B, supóngase, A', porque se hace ese trazo por acá, ¿no? A', por acá. C, acá, ¿no? Este A' y C. No sé si lo logran ver ahí. Ahí está, ¿verdad? Este es A', el punto A', del que nos están hablando acá, ¿no? Se traza este punto, dice, vamos a ver qué nos dice. A es mayor que 90 grados, aquí ya lo vimos, ¿no? Evidentemente es mayor que 90 grados, ¿por qué razón? Porque es el ángulo que corresponde a este ángulo central, el ángulo escrito que corresponde a este ángulo central, que es mayor que 180 grados, por eso es mayor que 90 grados ¿no? Entonces el arco BC que no contiene al punto A, o sea, el arco BC que no contiene el punto A, y en ese arco se toma el punto A', ¿no? Donde 90 es menor que A, este ángulo, ¿verdad? Es mayor que 90 grados, es lo mismo decir que 90 es menor que A. 90 es menor que A o A es mayor que 90, quiere decir que el ángulo central alfa, que es ¿verdad? Es dos veces este ángulo y a su vez eso es mayor que 180 grados, lo que le estaba diciendo, ¿no? Este ángulo alfa es mayor que 180 grados. ¿Por qué razón? Porque para que alfa mida 180 grados, este tendría que ser un diámetro, ¿no? Este tendría que ser un diámetro. Y no es un diámetro, ¿verdad? Es mayor que un diámetro ¿verdad? Mayor que la mitad de la circunferencia en la que la divide un diámetro, este arco, ¿no? Este arco. Es mucho mayor que la mitad de la semicircunferencia, por lo tanto, este arco es mayor que 180 grados, por lo tanto, este ángulo mide lo mismo que este arco. Y si este arco es mayor que 180 grados, este ángulo es mayor que 180 grados. No sé si estoy repitiendo mucho, pero quiero que quede bien claro eso, ¿no? Este arco es mayor que 180 grados. Entonces, como este es el ángulo que subtiende este arco, ¿verdad? Este arco que mide más que 180 grados, entonces este mide la mitad de ese arco que mide más de 180 grados, entonces mide más que 90 grados. No sé si alguien quiere entrar, me dejan verificar. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Si este arco mide más de 180 grados, significa que el ángulo A mide más de 90 grados. Ahí está, ¿no? Y si el ángulo mide más de 90 grados, ¿qué podemos decir nosotros, no? Bueno, que el otro ángulo, que este ángulo de acá, que es el ángulo al que le llaman beta aquí, ¿verdad? Que el ángulo al que le llaman beta acá es menor que 90 grados. Bueno, dicen acá, el ángulo beta es 360 grados, que es lo que mide toda la circunferencia, menos el arco BC. Pero el arco BC, o menos el ángulo alfa, que es lo que mide también este arco, ¿no? O lo que mide todo el ángulo es. Entonces esto tiene que ser menor que 180 grados. Correcto. Si este mide más de 180 grados, ¿verdad? Al restarle a 360 más de 180 grados, entonces nos va a quedar que beta, que es el ángulo ¿no? Ángulo central de acá, mide menos de 180 grados. Bueno, entonces, ¿qué más nos dicen, no? Por lo tanto, A' nos dicen, A', que es este ángulo, el ángulo que circunscribe el ángulo beta, ¿no? El ángulo beta, este va a ser menor que, a ver, va a ser, sí, menor que 90 grados. Va a ser menor que 90 grados, ¿verdad? Este ángulo es igual a 2 beta, pero como beta es menor que 180 grados, entonces A' es menor que
90 grados. Eso es lo que nos están diciendo acá. Y bueno, para el caso donde el ángulo es menor que 90 grados, esto, ¿no? Para el caso en el que el ángulo es menor que 90 grados, ya dijimos que A sobre seno de A es 2R. Fue esta la demostración de acá, ¿no? Esta. Mire, para el ángulo menor que 90 grados, ya llegamos a que es 2R el cociente S, ¿no? A entre seno de A. Pero nos falta entonces cuando el ángulo es mayor que 180 grados. Bueno, nos dicen entonces acá que A más A' es igual a 180 grados, ¿cierto? ¿No? Que A más A' es igual, bueno, sería a un medio alfa más un medio beta, y esto tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180 grados, ¿verdad? Porque alfa más beta, si factorizamos esto, un medio de alfa más beta, esto es 360 grados, esto. Y al multiplicar a 360 grados por un medio, eso tiene que darnos 180 grados. Lo que están diciendo allá es que si sumamos este arco, acá está, digamos que este arco es A, y que si sumamos este otro arco, y este arco es, bueno, así como está, A más A', ¿no? Entonces, la suma de esos dos arcos es 360 grados. Pero si decimos este ángulo más, a ver, este ángulo, el ángulo A, ¿no? Este ángulo, más este otro ángulo, o el arco que subtiende el ángulo A, más el arco que subtiende el ángulo A', tiene que ser la mitad. ¿Por qué razón? La mitad de 360. ¿Por qué razón? Porque este ángulo lo subtiende este ángulo central, ¿verdad? Y a este otro ángulo lo subtiende también este otro ángulo central, ¿verdad? Perdón, al revés. A este ángulo lo subtiende este, y a este ángulo lo subtiende, bueno, el mismo. Lo que pasa es que los arcos son diferentes, ¿verdad? Entonces, este mide la mitad de lo que mide este, y este mide la mitad de lo que mide este. ¿Por qué razón? Porque este es un ángulo inscrito que depende del ángulo central este, ¿no? Este mide la mitad de lo que mide este, eso es lo que tenemos acá, ¿no? A ver si lo podemos ver simultáneamente, no. Pero si la bajamos un poco la imagen esta, ¿no? Yo creo que la podemos bajar. Ahí, como ya lo demás lo hemos hablado, ¿no? Seguramente podemos colocarla aquí encima en todo caso, o tal vez la podemos poner por acá. Sí, ahí cabe, ¿no? Entonces, veamos. Esto todavía no lo ocupamos, ¿no? Entonces después lo vamos a quitar de ahí. Lo vamos a bajar un poco más. A ver, ahí lo podemos poner, ¿no? Yo creo que ahí no afectamos nada. Bueno, ahí. Entonces lo que estaba diciéndoles es que este arco más este arco suman 360 grados. Pero si hablamos del ángulo A más el ángulo A', estamos hablando de que como este mide la mitad de lo que mide este, y este mide la mitad de lo que mide este, entonces sería así, ¿verdad? Que el ángulo A más el ángulo A' es igual a un medio alfa más un medio beta. Pero eso tiene que ser 180, que sería la mitad de 360. ¿Por qué razón? Estos dos ángulos suman 360. Pero este mide la mitad de este y este mide la mitad de este, entonces la mitad de lo que suman estos dos sería 180. Lo que suman es 360, pero la mitad es 180. Y eso es lo que nos están diciendo en esa parte, ¿no? En esa parte de acá. Y por lo tanto se tiene que seno de A, decimos, ¿no? Que seno de A', que es igual a seno de 180 grados menos A. ¿Por qué razón? Que es igual a seno de A, ¿no? Esto es igual a seno de A. ¿Por qué razón? Eso lo vimos en el parcial pasado. Es una demostración que hicimos nosotros, ¿no? Si tenemos un ángulo acá en el segundo cuadrante, supóngase, un ángulo que mida, ¿cuánto podemos decir? 135 grados, digamos. 135 grados. A partir de acá, ¿no? A partir de acá. Ese ángulo mide 135 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Alguien que me diga? Agner, ¿cuánto mediría este ángulo?
45 grados. Muy bien. Entonces, si tienen calculadora ahí en su mano, pueden sacar el seno de 135 y el seno de 45 grados. Pueden. Y me dicen, seno es... Ajá. ¿Se acuerda que esto era raíz cuadrada de 2 sobre 2? Y el seno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Eso también lo hablamos en el parcial pasado, ¿no? Yo sé que se les puede. ¿Cómo dice? ¿Le aparece? Sálgase y vuelve a entrar, hijo. A los demás si les aparece o no. Bueno, sálgase y vuelve a entrar, hijo, porque no creo que sea aquí el problema, ¿no? Creo que el problema es en su computadora. ¿Ya? Bueno, entonces acá, ¿cierto? Esto es verdad lo que le estoy diciendo o no. Seno de 135, raíz cuadrada de 2 sobre 2 y seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Estábamos en la página, les abro el libro del semestre pasado, ¿no? ¿Lo recuerdan esto? Hagamos una cosa, tienen calculadora ahí, ¿verdad? Hagamos una cosa, los que tienen calculadora, díganme lo siguiente. Seno de 135 les queda 0.70 y una serie de puntos, de cifras acá, ¿verdad? ¿Sí? Elevelo a la 2. ¿Cuánto da eso? Un medio, ¿no? Exactamente. Pero como lo elevamos a la 2, tenemos que sacarle raíz cuadrada. Entonces esto sería raíz cuadrada de un medio. Pero eso es raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y si racionalizamos, multiplicamos por el conjugado, que es raíz cuadrada de 2 en el denominador, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, exactamente, al multiplicar nos queda 1 por raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2 por 2, 4. Pero raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces nos queda que seno de 135 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero seno de 45 también nos da exactamente los mismos resultados, el mismo valor acá, ¿no? Entonces vamos a ver que seno de 45 también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y da positivo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Da positivo. Entonces podemos ver que lo que le estaba diciendo, y esta demostración la hicimos el parcial pasado, ¿verdad? El semestre pasado, que que seno de 45 grados lo podemos expresar como seno de 135 menos 45. Perdón, 180 acá, ¿no? 180 menos 45. Es como que estuviéramos sacando el seno de 135, ¿verdad? Entonces es lo mismo que tenemos acá, que seno de A' es igual a seno de 180 menos A, que es lo mismo que seno de A. Dígame. Es seno de 60, raíz cuadrada de 3 entre 2. Raíz cuadrada de 3 entre 2. Sí. Sí. ¿Cierto? Mire, ¿ve? ¿Cuánto da seno de 60? ¿Cuánto le da? Déjele todas las cifras, 0.86 todas las cifras. Elévela a la 2 y lo considera dentro de una raíz cuadrada. Al elevar a la 2, ¿cuánto da? 0.75, que es 3 cuartos, ¿no? Hace la fracción, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 medios. Bueno, pero solo está comprobando ahí Agner, ¿verdad? No me cree mucho el amigo, mal jugador. No, pero está bueno, es que hay que comprobar las cosas. No se crean todo lo que le dicen los profesores.
Esto es seno de 135, ¿no? Lo que le estoy diciendo, esa fue la demostración que nosotros hicimos el año pasado, el semestre pasado. Seno de 45 es lo mismo que seno de 180 menos 35. De menos 45, perdón. Esa diferencia es 135. Lo que decíamos, y para decirlo más concisamente el año pasado, es que si nosotros tenemos un ángulo en el segundo cuadrante como este, ¿no? Y el que nos daban es 135, por decir algo, si me dicen, calcula el seno de 135, le decía yo, es lo mismo que calcular el seno de 45 grados. O si me dicen, si este mide cuánto, 150 grados, ¿no? Seno de 150 grados sería lo mismo que seno de cuánto. El ángulo de referencia para 180, 150. Para 180, 150 para 180, 30. Y si me dicen que el ángulo mide 120, acá, hasta acá, ¿cuál sería ¿cómo se llama? El ángulo de referencia. Para 180, 60. Entonces, miren, todas estas cosas yo se las decía el semestre pasado, ¿no? Esto se los decía, ¿verdad? Y si no, ahí están todavía los videos. Ahí están todavía los videos. Por esa razón, el seno de A' es igual a seno de 180 menos A. Pero seno de 180 menos A es, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, ¿no? Fíjense, seno de 135 lo podemos expresar como seno de 180 menos 45. Entonces esto es seno de 45, el ángulo que nos queda acá, ¿no? De acuerdo a lo que estamos diciendo acá. Y lo puede ver en la calculadora, usted lo puede ver eso. Seno de 150 es lo mismo que seno de 180 menos el ángulo de referencia es 30. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo dejamos como seno de este ángulo, entonces nada más, ¿no? Seno de 30 grados. ¿Cierto? Seno de 120 lo podemos expresar como seno de 180 menos 60. Pero lo dejamos como el seno de este ángulo nada más, ¿no? Seno de 60. Y ustedes pueden verificarlo en su calculadora eso, ¿no? Entonces, en base a esa demostración que hicimos el periodo pasado, pues no quiero ponerme a hacer esa demostración más que contárselas y recordárselas, ¿verdad? Esto es cierto, ¿no? Que seno de A' es igual a seno de A. Y si eso es cierto, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, que seno de A' es igual a 2R, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho acá. Que seno de A' es igual a seno de A. Entonces, y que seno de A' se cumple porque, ¿verdad? Lo habíamos demostrado en cualquiera de las demostraciones anteriores, en la primera o en la segunda, ¿no? Ahí está. Seno de A' y como A' es igual a A, entonces podemos decir que es A entre seno de A es igual a 2R también. Y eso es lo que hacen acá, ¿no? Eso es lo que nos dicen aquí. Y ahí está. De esa manera lo demuestran ahí. Claro, yo incluso me tomo más trabajo de irle desmenuzando ahí algunas cosas, ¿no? Pero esa es la demostración. En todo caso, ahí la tienen en la clase de ayer, ¿verdad? Solo que un poco así a la ligera. Hoy está más despacio, ¿no? Luego hicimos ahí unos ejemplos de calcular lado, que será fácil, ¿verdad? Solo era despejar. Calcular el lado y calcular el ángulo. Quiero ver. Ya llevamos casi 40 minutos en esto mismo de ayer, ¿no? Entonces, lo de los ejemplos, eso está claro en la clase de ayer. Yo creo que, aunque lo expliqué rápido, yo creo que ustedes están en la capacidad de entenderlo, ¿no? Ahora, hay otra ley que se llama ley de los cosenos, ¿verdad? El tema incluso es ley de los senos, ley de los cosenos.
se trata de hacer la demostración, ¿no? Entonces, la ley de los cosenos, supóngase que tenemos un triángulo. Pero aquí estábamos todavía en la ley de los senos. En la ley de los cosenos, ¿no? Aquí está. Aquí la tienen hecha la demostración, ¿verdad? ¿La tienen hecha o no la tienen? No, es que sigo en la ley de los senos. Ley de los cosenos. Aquí está, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a hacer, ¿no? Vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Entonces, porque esta es bien sencilla de hacerla, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula de la distancia? De 2 puntos en el espacio. Distancia entre 2 puntos. Supóngase que queremos esta. Bueno, ¿cómo era? Decíamos que AB al cuadrado es igual a las coordenadas x sub 1 menos x sub 2 a la 2 más y sub 1 menos y sub 2 a la 2. ¿Se acuerdan de eso, no? La distancia entre 2 puntos AB. Supóngase que este fuera B, ¿no? Entonces, la diferencia de las coordenadas x más la diferencia de las coordenadas y al cuadrado, cada una, ¿no? Cada una de esas diferencias. Esa va a ser la distancia. Si sacamos raíz cuadrada, encontramos la distancia, ¿no? Encontramos la distancia, esta, ¿no? Entonces, eso es lo que se aplica para encontrar la ley de los cosenos. Nos dicen aquí que las coordenadas de este punto son C, el punto es C, ¿verdad? De coordenada B coseno de A, y este sería B seno de A. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que estamos en el plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano, si tenemos un punto por acá, si esta distancia es X y este es Y, entonces las coordenadas de este punto serían, ¿se acuerdan? Coseno de teta, si este es el ángulo teta, coma, seno de teta. ¿Se acuerdan de eso? Las coordenadas de este punto en coordenadas polares, estamos hablando, ¿no? Entonces, por esa razón, las coordenadas de este punto son B coseno de A y B seno de A. ¿Por qué razón? Porque este lado mide C, ¿no? Este mide A y este mide B. Entonces, al aplicarle ahí, supóngase, trazamos por acá la altura de este triángulo, entonces al encontrar el seno de A, ¿qué nos va a quedar? Al encontrar, sí, el seno de A, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Que el seno de A es igual, supóngase, ¿no? Sería esta distancia, que es la altura, ¿verdad? La altura entre B, que es el coseno, que es el, ¿cómo se llama? La altura, pero la altura le vamos a llamar Y, entre B, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces, por esa razón, Y es B seno de A. ¿Y quién sería X? Acuérdese que decimos que esta es la altura, ¿no? Esta es la altura. Esta distancia, a ver, la distancia de aquí a aquí es X. Esta distancia es X. Entonces, ¿quién es el coseno de A? Es X, ¿no? Bueno, o coseno de A va a ser igual a lado adyacente, que es X, entre hipotenusa, que es... pero en este triángulo ahora, ¿no? En este triángulo, que es A. No, que es B, perdón, en este siempre, ¿no? En este tiempo, que es B. Así que X va a ser, si multiplicamos por B a ambos lados, se cancela B con B y nos queda que, se cancela B con B y nos queda que X es igual a B coseno de A. Por esa razón, esas son las coordenadas de este punto, ¿no? Las coordenadas de C son B coseno de A, miren, la coordenada de X, B seno de A, la coordenada Y. Bueno, entonces, podemos decir nosotros, ¿no? Que la distancia BC, al cuadrado, ¿verdad? Esta, ¿no? BC al cuadrado es igual a, pues, la diferencia de las coordenadas X acá, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas acá? Pues sería
la diferencia de las coordenadas, ¿no? Es que sería b coseno de a, que sería la coordenada x de aquí, b coseno de a, disculpen, esta cosa se puede trabajar, b coseno de a menos la coordenada x del punto acá sería, ¿no? A ver, que sería c, esta, ¿verdad? La diferencia de las coordenadas estas, ¿no? Necesitamos quién es BC, o sea, esta distancia, ¿verdad? Entonces sería la diferencia de las coordenadas x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y. Entonces aquí sería la coordenada x de este punto es c, menos c al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas y. La diferencia de las coordenadas y sería, voy a hacer un poquito hacia acá. La diferencia de las coordenadas y sería, bueno, b seno de a, menos la coordenada y de este punto que es 0, al cuadrado. Bueno, y entonces resolvemos, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Que BC que le podemos llamar, ¿cómo le llamaríamos? BC sería, ¿cuál lado? Este, ¿no? Sería A. Entonces en vez de BC le podemos llamar A a la 2, ¿verdad? Porque está elevado a la 2. Es igual, si resolvemos este binomio, ¿se acuerdan de la formulita? A menos B a la 2 es igual a la 2 menos 2AB más B a la 2. A la 2 sería este, ¿no? B a la 2 coseno a la 2 de A, ¿verdad? A la 2, este. Menos 2 veces este por este. Menos 2B coseno de A por C. Pero C es C minúscula, entonces la vamos a poner por acá, ¿no? Entonces la vamos a escribir menos 2BC coseno de A más C a la 2, ¿no? Y acá nos va a quedar más, aquí esto menos 0 solo es esto, entonces nos va a quedar B a la 2 seno a la 2 de A. Así nos quedaría, ¿verdad? A ver. B a la 2 seno a la 2. Quiero que... Vamos a ver si lo colocamos más. B a la 2 seno a la 2 de A. Ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a tener que A a la 2 es igual a... Fíjense que este término y este término tienen a B como factor común, a B a la 2. ¿eh? Entonces nosotros lo podemos sacar. B a la 2, factor común de coseno a la 2 de A más seno a la 2 de A. Y aquí nos quedaría pues menos 2 BC coseno de A más C a la 2. ¿Verdad? Pero coseno al cuadrado de A más seno al cuadrado de A es 1. Entonces así que nos quedaría B a la 2 por 1. Esta expresión es 1. Entonces, ¿qué nos queda? B a la 2 por 1 más podemos pasar C a la 2 para acá para que la saquemos y dejemos el término que tiene la razón trigonométrica aquí, ¿verdad? Menos 2 BC coseno de A. B a la 2 por 1 es B a la 2, ¿no? Entonces nos queda que A a la 2 es B a la 2 más C a la 2 menos 2 BC coseno de A. Y esa es la ley de los cosenos. Esa es la ley de los cosenos. Si ustedes la miran, aquí está, ¿no? A la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2 BC coseno de A. Para encontrar las otras dos formulitas de la misma forma, ¿no? De la misma forma, se trabaja exactamente con lo mismo. Lo que pasa es que en vez de encontrar AB o encontrar BC, que sería este, ¿no? Usted puede encontrar AC y va a encontrar B. O en vez de encontrar A o B, encuentra C, que sería este, ¿no? ¿Cómo sería? Solo lo planteo. Si quiere encontrar, B a la 2, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va a ser, B a la 2 va a ser, pues,
Veamos. B a la 2 va a ser, sería esta distancia, ¿no? Em, las coordenadas de estas siempre van a ser B coseno de A, B seno de A, ¿no? Las coordenadas de esto. Entonces sería, pues, bueno, ahí haciendo la relación con este sería B coseno de A menos, ya no va a ser con este, ¿verdad? Sino que tiene que ser con este. Y después para encontrar este va a restar estos dos, las componentes de estos dos. Así sería, ¿no? Así, ¿verdad? Para encontrar A a la 2 lo que hicimos fue restar la componente de estos dos, ¿no? Para encontrar A a la 2. Para encontrar B a la 2 restamos las componentes de estos dos. Y para encontrar C a la 2 restamos las componentes de estos dos. Y siempre nos va a quedar exactamente la misma expresión de acá. No sé si me están escuchando, muchachos. Y si se entiende lo que estoy diciendo. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Es que aquí está lloviendo un poquito fuerte y yo no les estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ok. Bueno, entonces esa es la ley de los cosenos, lo que les decía, ¿verdad? Si queremos encontrar B a la 2, haciendo la referencia, miren, vaya, haciendo la referencia con lo que hicimos nosotros acá. Para encontrar A a la 2, lo que hicimos fue restar las componentes de estos dos. Para encontrar B a la 2, restaríamos las componentes de estos dos. Y para encontrar C a la 2, restamos las componentes de estos dos. Y siempre se va ¿cómo se llama? A hacer todas estas mismas operaciones, ¿no? Resolver un binomio, aplicar una identidad de repente, factorización, una identidad, y va a quedar que B a la 2 es a la 2 más C a la 2 menos 2 AC coseno de B. Y C a la 2 va a ser pues A a la 2 más B a la 2 menos 2AB coseno de A. A ver, coseno de C. Así. Y bueno, la ley de los cosenos, ¿no? Esta es la ley de los cosenos. Y bueno, ¿para qué vamos a utilizar la ley de los cosenos? Para hacer lo que nos están pidiendo acá. Encuentre lo que se le pide, ¿no? Encuentre, nos dicen en el triángulo ABC, la medida del ángulo A es 60 grados, ahí está la figura, ¿no? La medida del ángulo A es 60 grados, la medida del lado B es 2 y la medida del lado C es 3. Entonces, encuentre, ¿qué nos están pidiendo? Encontremos que no miro qué nos piden ahí. Encuentre A. Encuentre A. Ahí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a la formulita, A a la 2 es B a la 2 más C a la 2 menos 2BC coseno de A. Y entonces, como es A lo que nos piden, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y entonces vamos a encontrar A. Solo sustituimos acá. ¿Quién es B a la 2? Sería 2 a la 2 más C a la 2 sería 3, entonces 3 a la 2, menos 2 por A que es 2, por C que es 3, por el coseno de A que es 60 grados. Y entonces resolvemos eso, ¿no? 2 a la 2, 4, 3 a la 2, 9, menos 2 por 2 por 3, 12. Coseno de 60 es un medio, ¿no? ¿Calculadora? ¿Cierto? Coseno de 60 es un medio, ¿no? Bueno, entonces acá resolvemos lo que nos falta, ¿no? Vamos a bajar un poquito eso. Bueno, ¿qué nos queda? Esto en la calculadora sería raíz cuadrada de 13 menos 6, ¿no?
Raíz cuadrada de 13 menos 6 es raíz cuadrada de 7. Y eso sería, ¿no? A es raíz cuadrada de 7. Bueno, ahí le dejan unos ejercicios para que encuentre los valores de algunos lados del triángulo, ¿verdad? Ahí está. Lo único que tienen que hacer es eso que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Sustituir los datos en la fórmula, ¿no? Bueno, ejercicio 3.4. Ahora en el 3.5 nos dicen que encuentre C de nuevo, ¿no? Un lado, ¿verdad? Nos dan que en el triángulo lo podemos hacer así, ¿verdad? En el triángulo ABC, digamos A, B, C, A es 6 y B es 5. Y el ángulo a ver, pero A tiene que ir acá entonces. El ángulo A es 60 grados. Aquí iría C entonces, ¿no? C. Bueno, acuérdense, pero A sería este, ¿no? El lado opuesto a A, déjenme ver. Este sería C. Bueno, déjenme hacer la figura, ¿no? Déjenme volverla. Le vamos a poner ABC, no importa cómo queden, ¿no? ABC. A, B, C. Este lado es A, este C y este es B. El ángulo A nos dicen que es 60 grados, ¿no? El ángulo A. El lado B nos dicen que es 6 y el lado A es 5. Bueno, pero aquí ¿qué le aplicamos? ¿La ley de los senos o la ley de los cosenos? ¿Qué le aplicamos? Porque aquí no le podemos aplicar la ley de los cosenos. Para aplicar la ley de los cosenos tendríamos que conocer este lado, ¿no? La ley de los cosenos, ¿cuándo se aplica? Cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. O cuando se conocen los tres lados. Eso sería bueno que lo dijéramos, ¿no? ¿Cuándo aplicamos la ley de los cosenos? La ley de los cosenos. Cuando se conocen, uno, ¿verdad? Cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos. ¿Cuándo aplicamos la ley? ¿En qué otro momento aplicamos la ley de los cosenos? Cuando se conocen los tres lados, ¿verdad? Entonces, cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, lo que vamos a encontrar un lado. Cuando se conocen los tres lados, lo que podemos encontrar es el ángulo, ¿verdad? Tendríamos que despejar para el ángulo acá, ¿no? Se conocen A, B y C, entonces tendríamos que despejar para el ángulo A. Entonces acá, ¿cuándo se aplica la ley de los senos? Acá podríamos aplicar la ley de los senos para encontrar B, ¿no? Conocemos este ángulo, este lado, conocemos este lado, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar la ley de los senos para encontrarlo, ¿no? A menos que pudiéramos ver algo por ahí, ¿verdad? Que si un ángulo de un triángulo mide 60 grados, ¿cuánto miden los demás? 60 también, ¿verdad? Entonces, este tiene que ser, si un ángulo mide 60 grados, este tiene que ser un triángulo equilátero. Pero fíjense que este mide... Exactamente, eso es lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, veamos qué más. Pero entonces tendría que ser algún triángulo isósceles, ¿no? Sí. Tendría que ser isósceles. Vamos a ver. No sé. ¿Cómo podríamos pensar? Si este mide 60
y es opuesto a este lado que mide 5. No, pero si es que tiene otro que mide 60, va a tener otro que mida 60 también. Siempre vamos a caer al triángulo equilátero. Y entonces no. Eh, Entonces no. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer? a ver, profe, el seno de B es igual a 6. El seno de B. No. Ajá. A ver, A es 6. Aquí los tengo malos, ¿verdad? A es 6 y B es 5. Así me decía, ¿verdad? Eso era lo que me quería Ah, decir. entonces, sí, entonces el seno de B es igual a 5. No, el lado B mide 5 y el lado A mide 6. Ajá. Bueno, Eh, profe, bueno. yo quería decir, eso, el ángulo B, sacando el seno de B tiene que ser igual al lado AC, que Ajá. sería 5. Fíjense que yo creo que podemos despejar acá, ¿verdad? Lo que pasa es que podemos despejar para C. Menos 2 BC coseno de A. Nosotros conocemos A, conocemos B y conocemos el ángulo A, mira. ¿Verdad que sí? Esta es la formulita, ¿verdad? Suponiendo que quisiéramos encontrar el valor de A, pero ya conocemos A, conocemos B. A quien no conocemos es a C. Entonces aquí podemos ir sustituyendo, ¿verdad? Si A es 6, nos quedaría 6 a la 2 es igual a B a la 2, que sería 5 a la 2. Como C no lo conocemos, lo dejamos. Menos 2 por B, que es 5, por C, que no sabemos quién es, por el coseno de 60. ¿Cierto? Podríamos hacerlo así, ¿verdad? Bueno, ahí pusieron una pequeña trampa, ¿verdad? Se puede aplicar así también, ¿no? El coseno cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados conocidos, ¿verdad? También ahí. Entonces, 6 a la 2 es 36, ¿cierto? ¿Me entienden lo que digo? Esta es la fórmula del Sí. coseno, ¿verdad? Entonces, 6 a la 2 es 36, 5 a la 2 es 25, más C a la 2, que no sabemos quién es, menos 2 por 5, 10, C, por el coseno de 60, pero el coseno de 60 es un medio, dijimos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿eh? 36. Ese 36 lo podemos pasar para el otro lado y decimos que, o le restamos 36 a ambos lados, ¿no? 36 menos 36 es igual a, y ordenamos, C a la 2 menos 10 por un medio es 5, entonces nos queda 5C más 25 menos 36. Y entonces aquí nos queda 0, pero vamos a cambiar esto hacia este lado, ¿no? C a la 2 menos 5C menos esto da, ¿cuánto? Da 11, ¿no? Es igual a 0. 25 menos 36 da, ¿cuánto? 11. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, como esto no lo podemos resolver por factorización, le podemos aplicar la fórmula cuadrática, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a decir en vez de x, c, ¿no? Porque vamos a despejar para c. C es igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b a la 2, menos 4ac, sobre 2a. Bueno, podemos haberle aplicado la ley de los senos en vez de la ley de los cosenos, ¿no? B es menos 5, ¿no? Copiamos este menos, o sacamos quién es A. A es 1, B es menos 5 y C es menos 11. En vez de C pudimos haber escrito X ahí nosotros, ¿verdad? Para no confundirnos con este C. C es la variable y este C es el coeficiente C, ¿no? Menos 11. Entonces, menos B sería menos 5. Este menos lo copiamos. Menos 5 más o menos raíz cuadrada de B a la 2, menos 5 a la 2, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 11. Raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Y todo esto entre 2A. Entre 2 por A, que es 1. Bueno, resolvemos, ¿no? Menos por menos da más. Positivo 5, más o menos raíz cuadrada de menos 5 a la 2, 25. Menos 4 por 1, 4 por menos 11. Menos por menos da más 44. Y entonces sacamos raíz cuadrada. 2 por 1, 2.
Sumamos eso, ¿verdad? Dentro del radical, 5 más o menos raíz cuadrada de 25 más 44 es 69, si no me equivoco, sobre 2. Bueno, entonces acá tenemos dos soluciones. O C es 5 más raíz cuadrada de 69 medios, porque no se puede hacer nada más. O C es 5 menos raíz cuadrada de 69 sobre 2. Pero este no es solución. ¿Por qué no es solución este? Porque estamos hablando de una longitud de un triángulo, ¿verdad? Y esta es negativa. 69 raíz cuadrada es mayor que 5. Al hacer esta resta da negativo. Entonces, por esa razón, esto no es solución. ¿Estamos? Así que se debe medir 5 más raíz cuadrada de 69 medios. ¿Sí se entiende lo que digo, muchachos? Sí. Sí. Ahí está, entonces, ¿no? Esa sería para encontrar un lado, ¿verdad? La forma en que encontramos un lado. Y ahí le dejan unos ejercicios, ¿no? Ahí le dejan estos ejercicios para que encuentre los lados utilizando la ley de los cosenos. Pero lo que les decía, también nos pueden pedir un ángulo, ¿no? Nos pueden pedir un ángulo. Ahí está el problema. Supóngase que nos dicen, aquí nos dicen cómo queda despejando, ¿no? Si tenemos que a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2 bc coseno de a, al despejar para el coseno de a, fíjense, esto que está restando se lo podemos sumar a ambos lados. A a la 2 más 2 bc coseno de a. Y le restamos a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos a la 2 menos 2, bueno, menos 2 esta parte, ¿no? Vamos a ver si la despejamos. Para que no nos cuenten, ¿no? Sino que veamos que nosotros la podemos hacer, pues. Bueno, es que escribí ahí como para el cielo, ¿no? Entonces sería menos a la 2 o menos 2bc, menos 2bc coseno de a, pero le hacemos lo que le hicimos acá, le sumamos 2bc coseno de a y le restamos a la 2. Entonces esto va a cancelar esto acá. Y a la 2 va a cancelar a la 2 aquí. Entonces nos queda 2bc coseno de a es igual a b a la 2 más c a la 2 menos a la 2. Para eliminar 2bc dividimos entre 2bc a ambos lados. Entre 2bc y se cancela esto. Entonces ya nos va a quedar que coseno de a es igual a b a la 2 más c a la 2 menos a la 2 sobre 2bc. Y bueno, como es b lo que queremos, entonces sacamos el coseno inverso a ambos lados. Coseno inverso de b a la 2 menos c a la 2 menos a la 2 sobre 2bc. Así, 2bc. Así. Y bueno, entonces solo le metemos los datos, ¿no? A va a ser el coseno inverso, pero ya una vez que lo hemos despejado nosotros, es que esa no es una fórmula, ¿no? Eso es una fórmula a la que se llega, ¿verdad? Al despejar. La fórmula es aquella, a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2bc coseno de a. Esa es la fórmula y a partir de eso se despeja y entonces encontramos a, ¿no? Coseno inverso de, como ya la despejamos, aquí solo le metemos los datos, ¿no? ¿Cómo sería? Disculpe. A veces la subo de más o la subo de menos y después no puedo controlarlo ahí. Miren. Bueno. Ahí está, ¿verdad? Entonces, coseno inverso de b a la 2, que sería 3 a la 2, más es acá, ¿no? Más c a la 2, que sería 8 a la 2, menos a la 2, que es 7, sobre 2 por bc. B3 y C8. Entonces le vamos a poner corchetes acá y esto lo podemos meter todo en la calculadora así como está ahí, ¿no? Así como está ahí. Si lo meten todo en la calculadora, ¿cómo dice la calculadora? ¿Qué es igual a eso? Coseno inverso de, aquí tendría yo que resolver, ¿no?
9 más 64 menos 7 sobre 2 por 3, 6 por 8, 48. Entonces, coseno inverso de menos 7, 2, 66 sobre 48. Y 66 sobre 48 es mitad 33, mitad 24. Coseno inverso de 33, 24 Profe, el 7 le faltó elevarlo a la 2. Sí, hombre, sí, entonces 49, ¿no? Es 49, 7 a la 2. Sí, gracias, Sam. Entonces, ¿qué nos queda? 64 menos 49, ¿qué nos queda ahí entonces? Gracias, Ángel. 64 menos 49, no tengo calculadora. 14 menos 9, 5, 5 menos 4, 1. Entonces nos queda coseno inverso de 9 más 15 sobre 48. Y eso es 24, ¿verdad? Coseno inverso de 24 sobre 48. Pero 24 sobre 48 es un medio. Entonces nos queda coseno inverso de un medio. Y el coseno inverso de un medio ya vimos que es 60 grados. ¿Cierto? 60, sí. Ya vimos que es 60 grados. Pero también podemos pensar que es ¿cuánto? Que es... en el segundo cuadrante, ¿cuánto pensamos que podría ser? 120 grados, ¿no? 120 grados. Pero veamos qué pasa, bájenmele el volumen ahí, alguien lo tiene abierto. ¿Qué pasa si un ángulo mide, si uno de los ángulos mide 120 grados, ¿no? Estamos hablando de un triángulo, ¿verdad? Estamos hablando de un triángulo. Fíjense que si... Ah, bueno, pero este sería el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ¿cuál de los dos sería la respuesta? Lo que nos estamos preguntando, ¿no? Tenemos que, esta siempre es esta es una condición que 0 es menor que A, menor que 180 grados. O sea, siempre nos van a dar estas condiciones, pero A puede ser 60, ¿no? A puede ser 60, entonces ahí está bien, pero también puede ser 120 grados. Pero ¿por qué pensamos que no puede ser 120 grados? ¿O por qué diríamos que no es 120 grados una solución? Comprobando, ¿verdad? Comprobando sería la única forma de que pudiéramos ver. Supóngase que pero ya teníamos un ángulo ahí o no. No, ¿verdad? No teníamos ninguno. No. Bueno, podrían ser estos dos ángulos, fíjense. Podrían ser esos dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Para comprobar ahora tenemos que buscar los otros ángulos, ¿no? Este es un ángulo, este es el ángulo A, creo, ¿no? Sí, el ángulo A, ¿verdad? Si el ángulo A mide 60 grados, se tiene que cumplir que los tres otros lados miden lo que nos dieron, ¿no? Que A es 7, que B es 3 y que C es 8. A es 7, B es 3 y C es 8. Se tiene que cumplir siempre eso también. Entonces, veamos. Ahora se cumple que A, el ángulo es 60 también, ¿no? Se tienen que cumplir todas estas cosas. Entonces, bueno, si A vale 60, nosotros podríamos ver que todo esto, que sí se va a cumplir, ¿no? Que sí se va a cumplir, que hay un triángulo que cumple con esto. ¿Por qué? Porque es el coseno inverso de un medio, exactamente, ¿no? Y eso da 60 grados. Este se va a cumplir. Pero podríamos pensar que A mide 120 grados también, ¿no? Y seguramente también va a cumplir. Entonces lo que podríamos hacer es encontrar otro ángulo, ¿no? Pero ya por la ley de los senos. Nosotros sabemos que A entre seno de A es igual a B sobre seno de B. Entonces de aquí podemos despejar B, ¿no? B sería, si multiplicamos por seno de B a ambos lados, nos va a quedar que A sobre seno de B, de A,
por seno de B, ¿no? Por seno de B. Entonces, A ya lo conocemos y conocemos B. Perdón, entonces era para el ángulo, ¿no? Perdón, que había que despejar. Entonces, ¿cómo sería? Si le damos vuelta y despejamos, si le damos vuelta seno de B y le damos vuelta horizontal y verticalmente, ¿no? Es igual a seno de A entre A, porque es para este ángulo que necesitamos. Si multiplicamos por B a ambos lados, se va a cancelar este B y nos queda que seno de B es igual a B por seno de A entre A, así, ¿verdad? Y entonces aquí ya podemos encontrar, ¿verdad? B va a ser el seno inverso de esto, ¿no? Seno inverso de B por seno de A entre A. ¿Cómo sería? Seno inverso de, si le metemos los datos, B es 3. 3 por seno de A. El seno de A, decimos, es 60 y vemos que se va a cumplir, ¿no? Sobre A, que es 7. Seno inverso de eso, ¿cuánto nos da? Tenemos la calculadora ahí a mano, ¿verdad? Lo metemos así como está ahí. ¿Calculadoras? Seno inverso, seno a la menos 1, entre paréntesis, lo que tenemos ahí, ¿verdad? No tengo calculadora acá. ¿Tienen calculadora? Sí. ¿Cuánto da? Me dio 21.78. 21.8, digamos, ¿no? Ahora, supóngase que en vez de 60 grados es 120 acá, ¿verdad? Entonces tendríamos que seno a la menos 1 de 3 por seno de 120 entre 7 se va a cumplir, ¿no? ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto nos da? Lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Bueno. Entonces vemos que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Sabemos que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si A mide 60 grados y B mide 21.8 grados, ¿cuánto mide C? ¿Para 180? ¿Me diría? 81.8, 81 para 180. 158.2. ¿Cuánto? 158.2. 158, no, amigo. Sí, 98.2. 98, ahí sí, le creo, ¿verdad? Sí. Sí, porque la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si en vez de que este fuera 60, fuese 120, B siempre me diría 21.8. ¿Cuánto me diría C? ¿Cuánto me diría C? Me diría 38.2. 38. Así, 38.2 grados. Y vemos entonces que pueden haber dos triángulos, ¿no? Que pueden haber dos triángulos. Y nuestra respuesta sería esta, ¿verdad? O A vale 60 o vale 120, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Si vale 60, el segundo ángulo mide 20, mide 21.8 y el tercero mide 98.2, me dijeron, ¿verdad? 98.2, que yo lo dejé como 98, pero no, punto 2.
Y si A vale 120, entonces el segundo siempre va a medir 21.8, pero el tercero va a medir 38.2. Tendríamos dos ángulos, dos posibles triángulos, ¿no? Entonces ese cuidado hay que tenerlo, ¿no? Ese cuidado hay que tenerlo porque tenemos que considerar todas las posibles situaciones que se presenten. Bueno, entonces ahí está, para encontrar un lado y para encontrar un ángulo, la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿no? Vieron que aquí para encontrar otro ángulo, en vez de seguir utilizando la ley de los cosenos, utilizamos la ley de los senos. En vez de utilizar la ley de los senos, hubiésemos utilizado la ley de los cosenos. ¿Cómo hubiese sido? A ver, ¿ustedes apuntaron los resultados esos o no? No. Apúntenlos. 60 A, 21.8 grados B y 98.2 grados C. O 120, 21.8 y 38.2, ¿no? ¿Los apuntaron? Bueno, entonces veamos. Supóngase que ahora, en vez de utilizar la ley de los senos, vamos a utilizar la ley de los cosenos para encontrar otro ángulo, ¿no? Ya tenemos A. Podemos encontrar B, ¿verdad? B va a ser, como ya lo despejamos, ¿verdad? Hoy lo despejamos ahí. Solo vamos a copiar la fórmula, pero en cada caso hay que irla copiando, ¿no? B sería, aquí despejamos para A, pero para despejar para B sería A a la 2 más C a la 2 menos A a la 2 más C a la 2 menos B a la 2 entre 2 a C. Así sería, ¿no? Coseno inverso de A a la 2 más C a la 2 menos B a la 2 sobre 2 a C. Y bueno, entonces le metemos los datos de la coseno inverso de A a la 2 sería 7 a la 2 más C a la 2, 8 a la 2 menos 3 a la 2 entre 2 por 7 por 8. Y puede hacer que ni dé eso, ¿no? Y puede hacer que nos dé un valor ahí, ¿verdad? Medio raro. O por lo menos el tercero, ¿no? Coseno a la menos 1 de 49 más 64 menos 9 sobre 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 7 por 6, 7 por 8, 56 por 2, 102. Hay que buscar la forma más fácil de hacer las operaciones, ¿verdad? Mira. Quería multiplicar 2 por 7 primero, pero más fácil multiplicar 7 por 8, 56 por 2, 102. Y bueno, entonces resolvemos esto, ¿no? Nos va a quedar 40 más 64, fíjense que no da. 40 más 60, no, sí da, ¿verdad? 40 más 64 da 104, ¿no? No, 114. Porque 104. 104. Ah, Sí. sí, 40, ¿no? 104. Sobre 112, ¿no? Y encuentra el coseno inverso de eso. De ese cociente. Profe, no 40. ¿Cómo? Es que 49 menos 9 es 40, ¿no? Entonces nos queda 40 más 64, 104, ¿no? 104 sobre 112, 49 menos 9, 40. Sí. Sí. Entonces da 104 sobre 112. ¿Y el coseno inverso de eso cuánto es? No tengo calculadora yo. 21.78. Ahí está, ¿verdad? Lo mismo, mire, 21.8 aproximadamente, ¿verdad? Entonces el tercer ángulo, como dijimos que aquí, bueno, ya teníamos el primero, ¿verdad? 60 grados más 21.8 más el otro ángulo, tienen que sumar 180 grados, ¿no? Entonces nos va a dar 8,
Así, ¿verdad? 81.8. Y si eso lo restamos de 180, nos va a dar... Es ¿cuál? 98.2. ¿El qué cosa? 98.2. El ángulo. Sí, 180 menos esto, ¿verdad? Menos 81.8. sí. 2... ¿Cuánto me dijo? 9 menos 1. 98.2. 98.2. Y habíamos dicho nosotros, ¿cuánto nos daba en la primera? 98.2 creo, ¿no? Y lo mismo. 98.2, muy bien. Y entonces, si nosotros encontramos el tercer ángulo utilizando la ley de los cosenos, es que vamos a tener los dos casos, ¿no? Sí, Vamos a ver que podíamos tener otra vez dos casos. Porque acuérdense que en el primero nos da esto, ¿no? Y en el segundo nos da este. ¿Verdad? Pues, considerando que ahora, ¿verdad? Que ahora A va a ser 60. Entonces, ¿quién va a cambiar? Pues C, ¿no? C va a cambiar. ¿Verdad? Bueno, muchachos. Espero que hayamos entendido bien todo lo que hemos hablado, ¿no? Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Solo déjenme hacerle una captura, ¿verdad? A la asistencia. ¿Se entendió Brian bien? Dígame. dijo que le recordáramos lo del examen.